Ha sido increíble conocer a Jesús, ¿no? Amén. Pero alguien tuvo que habernos hablado de Él. Alguien tuvo que habernos mostrado, o por lo menos debimos de haber escuchado de Él por alguna forma, ¿no? ¿Recuerdas quién te compartió sobre Jesús? ¿Sí? Compártame, ¿quién te compartió? Alguien en particular. Mi cuñado. Tu cuñado te habló Ajá. de Cristo. Mira nada más qué lindo. ¿Quién? Mi mamá. Su mamá. Debe ser muy lindo, ¿no? Cuando un padre a un hijo te comparte, ¿sí? Bueno, a mí no, bueno, fue por medio de internet. Por medio de internet. En una ocasión que abrí así el internet y escuché un pastor, Ajá. y de ahí Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo fue? Un maestro de la prepa. Un maestro de la prepa. ¿A qué prepa fuiste? ¿A cuál? Sí, quiero saber qué prepa. Iba en la UNAM, en la prepa 7, y mi entrenador de gimnasio fue quien. Ah, fue el de educación física. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Vivi, su vecina. ¿Viri, su vecina? Qué lindo, ¿no? Que la vecina te haya compartido. Fantástico, sí, Oscar. Una compañera de trabajo. Una compañera de trabajo. Increíble, ¿no? Qué lindo, qué lindo. ¿Algún joven que, cómo es que conoció del Señor? ¿Quién les habló? ¿Algún joven? Un profesor de. ¿Un profesor de qué? Del instituto. Mira, también un profesor. Qué experiencia única. ¿Otro joven? ¿Cómo fue? Por mis papás. Por tus papás. ¿Cómo mi papá? No le quitamos el crédito tampoco. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo fue? Por tu tía, ahí está, por si ella es. Si alguien dudó que ella no, sí, ella también, ahí está. Bueno, conocer a Cristo ha sido una experiencia grandiosa a través de los siglos. Quien ha vivido entonces esa experiencia ha deseado compartir con las personas con las que amas, con las personas que tienes a tu alrededor, con tu vecino, a quien enseñas, si fueras un profesor, no lo sé. La fe se contagia. Es decir, no se ha enseñado ni se aprende, se contagia, ¿no? Y por eso uno la encuentra así, de pronto. Cuando estás dispuesto de tu corazón, tuviste fe, como quiero pensar en el caso de algunos que nos dicen en internet, ¿no? Qué lindo. En mi caso igual, comencé a leer la Biblia sin que alguien directamente me hablara y es así. La fe nace de repente cuando tiene uno el corazón dispuesto en el Señor. Y entonces el Señor dice que el Espíritu Santo comienza a trabajar, a obrar, obviamente. Pero, obviamente, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo haces? Bueno, yo tengo fe en que el elevador me lleva al tercer piso. No significa que eso me lleva a Dios, ¿verdad? Tendría que ser a través de conocer quién era Jesús o quién era Dios para llevarnos a Él. Cuando estamos abiertos para encontrarnos con Dios, ahí la fe comienza a obrar. Igual, la fe debe ser razonable. Aunque no siempre la podemos explicar la fe, pero debe ser razonable. Pero es más fácil experimentar la fe, ¿no? Nos ha sido más fácil experimentar la fe que explicarla. Pero alguien nos habló. En mi caso, pues si no, el salvadoreño ahí en esa prisión, si no me hubiera invitado a leer la Biblia, no creo que, bueno, Dios ya estaba usando otras personas aunque me resistía, pero al final lo hubiera conocido si Dios me estaba buscando, ¿verdad? Pero sí el hecho es que si has tenido un encuentro con Dios, si has tenido un genuino encuentro con Dios, vas a buscar hablar de Él. Buscarás ser de testimonio, buscarás contagiar tu emoción de a quién has encontrado. Has encontrado la perla de gran precio que ha valido la pena dejar todo por seguirlo a Él. Eso yo creo que te debería de motivar, ¿no? A querer compartirlo.
Así que el pasaje que vemos hoy en Juan capítulo 1, del versículo 19 en adelante, en Juan capítulo 1 del versículo 19 en adelante, nos muestra el testimonio de unos personajes que buscarán dar testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, como ese Mesías que era esperado. Imagínense, ¿no? Entonces este es el caso de Juan el Bautista, de Andrés, del autor de este evangelio, que es Juan, de Felipe. Y Andrés y Juan, en particular, estos dos, sin las palabras de Juan el Bautista, quizás jamás habrían encontrado a Jesús. Versículo 19, entonces comencemos. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Porque Juan el Bautista comienza a hablar de que ya viene el Mesías. Y empieza a mandar esa invitación, esa exhortación de arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Así que una delegación enviada desde Jerusalén ocupa el primer día de este relato. Serán 3 días que estaremos viendo solo este relato de Juan. 3 días que se lleva a cabo. Ya el 4.º día, Jesús ya se hace una revelación, una autorrevelación de quién es él. Pero mientras estos 3 días se centra en el personaje de Juan el Bautista. Así que Juan no está aquí, no cesa de convocar al pueblo israelita al arrepentimiento y a que tengan ese encuentro con el Mesías. Entonces los judíos envían sacerdotes y levitas para determinar la identidad del Bautista. Ahora, el prólogo a nosotros en este capítulo nos indica el papel que Dios ya había designado al Bautista y a Jesús. O sea, cuando nosotros comenzamos a leer ya anteriormente, ya Dios nos dice, pues Juan el Bautista era el enviado que iba a preparar el camino para el Mesías. Y luego nos dice que Jesús, obviamente, que es el Hijo de Dios, nos dice que es el Verbo, que el Verbo estaba en el principio y que el Verbo es Dios. Ya, no, pero los judíos no han leído esta porción. Ellos no lo saben, nosotros ya. Así que la cuestión que plantean aquí nos va a llevar sobre el resto de este relato. ¿Quién eres tú?, le pregunta esta comitiva. Y Juan, lo interesante de esto, y mira, este es un buen tip para ti. Mucho ojo, tómalo y te lo voy a dar gratis esta mañana. Juan convierte este interrogatorio en una excelente oportunidad para evangelizar a estos judíos. Durante mis años, mis 27 años como creyente y compartiendo de mi fe, decidí nunca dejarme ganar o arrastrar por ciertos temas. Cuando comencé la primera iglesia en Ciudad Azteca, después ya empezamos acá en Jesús María, después en Santa Bárbara, perdón, y luego en Jesús María. Si hay un tema de los que yo nunca quise dejarme arrastrar, fue por ejemplo el tema de la Virgen María. El tema, por ejemplo, de doctrinas, de modos de iglesia. El tema de mira a la otra o el otro hermano lo que hacen. Siempre busqué, cuando me tocaban ese tema, mi respuesta era ir hacia Jesús. Te lo pongo así claro para que intentes entenderme lo que está aquí haciendo Juan el Bautista. Cuando me hablaban de la Virgen María, entonces yo, en vez de responder no, pues porque nosotros, y empezar a hablar de la Virgen María, mi respuesta era: mira, nosotros creemos en Jesús, que Él es papá, y seguía con Jesús, pero en realidad nunca le respondía sobre María. Juan está haciendo eso aquí. No se deja arrastrar por este interrogatorio, sino que toma siempre esa oportunidad. Lo que el evangelio va a intentar hacer, todo este evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, va a intentar llevarnos siempre nuestra atención a Jesús. Por eso no vemos, como en otros evangelios, parábolas. Por eso solo vemos 7 milagros. ¿Me explico? En este evangelio. Porque la atención no son los personajes.
La atención es Jesús. Y Juan quiere dejar bien claro esto. Es interesante también que la única autoridad que está Juan aportando para justificar delante de esta comitiva su ministerio es la Escritura. Segundo tip que te doy gratis: utiliza la palabra de Dios. Siempre tendemos nosotros, ¿verdad? Es muy fácil hacer el enfoque hacia nosotros, hacia alguien en particular, o circunstancias, pero acostúmbrate a usar la palabra. Si hay algo que me desafió durante los años, y empezando de golpe, a mí me golpeó, porque este salvadoreño que me compartió en la cárcel, estaba, yo recuerdo allí, créanme, muchos presos lo confrontaban, allí en los Estados Unidos. Venían y le hablaban, y él era como, yo me quedaba sorprendido porque, o sea, cualquier tema que le hablaban, él lo llevaba hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Hasta el día de hoy yo no soy capaz de ser como mi hermano así, como hacía eso. Pero cualquier tema, abría la Biblia y decía, ay, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y te llevaba. Entonces pues, los demás siempre se quedaban así como, hacía un excelente trabajo él, en ese sentido. Juan el Bautista justifica su ministerio a través de las Escrituras. Él dijo que solo era una voz que clamaba. ¿Quién eres tú? Solo soy una voz que clama, haciendo alusión a Isaías 40, versículo 3. Y mientras que él solo es una voz, el Mesías en el Evangelio es descrito como el verbo, como la palabra. Él es la voz, pero el Mesías es el verbo. Él es la voz, pero el Mesías es la palabra. Sus interlocutores entonces sugieren que si no es el Mesías, a lo mejor podría ser uno de esos precursores esperados. Por ejemplo, Elías, que le hacen ver ahí en los siguientes versículos. O tal vez ese profeta que marcaría el comienzo de esa era mesiánica que todos estaban esperando. Es obvio que mandaron una comitiva, porque estaba haciendo mucho revuelto. Y dicen, ¿que acaso ya es el tiempo? Además, si había alguien calificado para algo religioso y mesiánico esperado, quienes enseñaban la ley o las escrituras eran los judíos, ¿no? Era la secta escogida que enseñaba el Antiguo Testamento. Así que por supuesto todas estas interrogantes, si él era Elías o ese profeta esperado, él da un rotundo no. Juan el Bautista, él solo dijo que era una voz, en el versículo 23, que preparaba el camino del Señor. Y de paso les advierte a no sacar conclusiones apresuradas, pues el Bautista solo bautiza con agua, en los siguientes versículos. Pero hay uno entre ellos, les dice, que no conocen, a quien el Bautista ni siquiera es digno de desatar la correa de su sandalia. De nuevo el enfoque hacia el Señor. Y versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy por eso digno de desatar su correa. Y al llegar a este punto, mira, tal vez, bueno, al menos yo lo pensé, tal vez pensaríamos que estos sacerdotes y levitas preguntarían entonces inmediatamente a Juan quién era y dónde podrían encontrarlo, ¿no? Si ya les está diciendo que ya está entre ellos, pues dime dónde está. Pero cuando yo leí yo decía, increíble que nunca preguntan quién es, nunca preguntan dónde está. No era una comitiva para ver si él era el Elías, y si ya les está diciendo ya es el tiempo, ya está Jesús aquí. Bueno, no le dijo Jesús, ya está el Mesías aquí entre ustedes. ¿No hubieras dicho, sí? ¿Dónde estará? ¿Quién es? ¿Cuándo comenzó? No nos enteramos. Nada. No era el pueblo religioso, no era
¿No era el sacerdocio que está abogando delante del pueblo de Israel? ¿No deberían de haber mostrado un poquito de enjundia? Un poquito de emoción. Nada. Y me surge otra pregunta también, mientras yo leía esto. ¿Por qué dijo Juan el Bautista que él no era Elías? Recordemos que Elías no había muerto. Él fue arrebatado vivo por un torbellino. Qué increíble, 2 personas que no murieron en la vida de la historia del ser humano, que están vivitos hasta el día de hoy. Fue arrebatado por un torbellino hacia el cielo. Ustedes después búsquenlo ahí en Segunda de Reyes, en capítulo 2, 11. Así que cuando vieron a Juan, que vestía de la misma forma que Elías, quizá pensaron que se trataba de la misma persona, ¿no? Digo, ya se había anunciado que vendría Elías y prepararía el camino, y luego Juan, él se viste igual. Están todas las conclusiones, ¿no? Pero ahí estaba correcto cuando Elías les dijo que no era, perdón, cuando Juan el Bautista les dijo que no era Elías. De hecho, el mismo ángel, fíjate nada más, el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista, aclaró este asunto ahí en Lucas 1:17. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, cuando anuncia que iban a ser Juan el Bautista, les dice, él va a ser una voz que clama en el cielo. Él va a ir delante de él, o sea, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, pero no dice que es Elías. Ahí lo aclaró desde un inicio. Así entonces, el primer día de la historia de Jesús ha transcurrido sin mencionar su presencia. Es decir, sin mencionar aquí está Jesús. Así transcurre el primer día de estos 3 días. Es muy importante porque hago énfasis sobre el día, porque ustedes van a estar viendo en este capítulo y en los siguientes capítulos mucho énfasis sobre y el primer día y el siguiente día, y aconteció que el siguiente día, y ahí lo van a ver, ustedes lo van a notar cuando comiencen a leer el Evangelio de Juan. Entonces concluye aquí formalmente en el versículo 28 con una indicación sobre el lugar donde Juan estaba bautizando. Y nos dice que es Betania, al otro lado del Jordán. Los personajes ya que han jugado un papel activo aquí en esta historia, durante este primer día, los representantes del judaísmo, desaparecen ya de la escena. No hay más estos personajes. No hay otro pasaje más, por cierto, en estos versículos en el que a un día se le da una conclusión tan formal como este. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Muy formal concluye este primer día. Ya ha comenzado la preparación para la llegada futura del Señor. Así que ya el día siguiente, ahí está. Hace su aparición el Señor. Es el momento de esa voz. Es el momento de... Mira, si tu propósito de vida fue siempre el único, ser una voz, aclamar, indicar, aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, ese es tu momento por el que naciste. Y ese es el momento de Juan el Bautista, cuando dice, he aquí, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira, llamar a Jesús el Cordero de Dios está haciendo una declaración impactante. A lo mejor tú no lo estás notando, pero mira por qué tiene tanta repercusión esta declaración. Finalmente es el clímax de la historia de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuando les estaba hablando sobre la Navidad? Que al parecer que ahí terminaba la historia, porque los profetas esperaban ver ese día. En la historia del pueblo de Israel esperaban ver ese día, que aparecería el Mesías, el Cristo. Finalmente les está anunciando Juan el Bautista, aquí está ya, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios está enviando el sacrificio final por el pecado. El sacrificio que terminaría con todos los demás sacrificios. Jesús moriría en nuestro lugar de la manera en que el Cordero fue sacrificado en el Antiguo Testamento. Entonces ahora ¿entiendes la repercusión de esta declaración? ¿Entiendes la fuerza y el poder de esa declaración? Es el clímax de la historia del pueblo de Israel. Pero solo fue para aquellos que no lo hayan entendido así. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Era algo increíble para solo el que lo estaba entendiendo en ese momento. Y hay más. Por eso te digo, hay 2 discípulos de Juan el Bautista que entienden este mensaje, esta declaración. De tal manera que lo abandonan, dice en el versículo 37, para seguir a Jesús. La declaración entonces comienza a tener fruto. Dice el evangelista que estos 2 hombres le seguían a Jesús sin decirle nada, y versículo 37 y 38 en adelante. Al darse cuenta Jesús que lo seguían, se detuvo para preguntarle: ¿qué buscáis? Y ellos respondieron con otra pregunta: ¿dónde moras? Entonces Jesús les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 39. Ahora, el texto no nos informa sobre lo que hablaron. No nos dice sobre lo que hablaron. Se quedaron con él un día. Acaban de entender esta declaración grande. Este es el que me decía. Nadie más reacciona más que estos 2 hombres, Andrés y Juan, y van y se quedan con él todo el día. ¿Qué le preguntarías tú? Ya estás entendiendo que es el Mesías, ¿no? Quiero entender que Andrés y Juan entienden que este es el que están esperando durante tantos años en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué le preguntarías ahí? ¿Qué preguntas le harían? ¿Te puedes imaginar qué preguntas le harían Andrés y Juan a Jesús? ¿Qué les habrá respondido el Señor? ¿Sobre qué sería su charla durante todo el día? No tenemos evidencia de eso, pero sí tenemos evidencia del encuentro, de cuál fue el resultado. Después de estar ese día con Jesús, nos cuentan la historia que Andrés halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado con tanto júbilo y con tanta emoción, ya hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Cristo. Y le trajo a Jesús, a Simón Pedro. Entonces, por lo que hablaron, quiero yo entender que pasaron el día con Jesús, que sí o sí entendieron que era Dios, que finalmente estaba allí, por lo que hayan hablado. Llama la atención que Juan entonces no hace decir a Andrés: he hallado al Mesías. Cuando leemos aquí, cuando va Andrés, les dice: hemos hallado. Eso significa que también Juan reconoce a Jesús como el Mesías. Ahora, mira, déjame decirte, mi querido joven, adulto, mayor, seguir a Jesús no es heroico. Lo seguimos no como aquellos valientes que siguieron a David y lo siguieron para servirle y venerarlo como el rey que era. Descubren que es el rey de Israel, David, y lo siguen para venerarlo y servirle. Pero seguir a Jesús es como seguir, como la oveja que sigue el pastor, porque necesitamos ser protegidos. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Nosotros lo seguimos porque somos débiles y Él es fuerte. Lo seguimos porque nosotros somos necios y Él es sabio. Lo seguimos porque nosotros tenemos hambre y Él es pan.
Lo seguimos porque nosotros tenemos sed. Y Él es esa agua viva. Así que no lo seguimos porque queremos venerar en ese sentido. No es algo heroico. Lo seguimos porque tenemos necesidad de ese Salvador. Y Jesús entonces comienza esa relación diciendo, ¿qué buscan? Versículo 38. Y ahora escuchamos entonces a Andrés decirle a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Al principio, entonces solo buscaban, ¿recuerdan? ¿Dónde moras? Solo buscaban dónde se alojaba. Pero terminaron encontrando al Mesías, al Salvador, al Cristo. Así que mira, si vienes a Jesús, si tú vienes a Jesús, ten por seguro que terminarás encontrando a Dios. Si vienes a Jesús, ten por seguro que terminarás encontrando a Dios, al Creador. De nuevo, este capítulo no se trata de los testigos y de sus historias. Por eso no nos narra en profundidad sobre ellos, no nos hablan de ellos. Porque el interés de Juan, aquí el Evangelio de Juan, es llevarnos para que creamos que Jesús es Dios. Entonces, versículo 42, Simón fue, ya sea que fue por curiosidad o porque le creyó. Yo no estoy leyendo los versículos, pero espero que tú saques tu Biblia y sigas leyendo ahí el versículo 42. Ya sea por curiosidad o porque le creyó a su hermano, no lo sabemos, pero viene a ver a Jesús, Simón, quien va a ser llamado más adelante Pedro. Y le muestra, entonces, pero viene a ver a Jesús y Jesús le dice, le muestra quién es. Y le pone un nuevo nombre, dándole un anticipo de su futuro, anunciándole quién sería. Tú eres Cefas y serás llamado Pedro. De nuevo, aquí no hay una explicación de por qué le cambió el nombre, ni de la persona de Pedro, como en los otros evangelios, que ay, tú eres la roca pequeña y vas a ser una roca, sobre ti será la iglesia. No, porque, de nuevo, ayúdenme ustedes, ¿por qué no hay una explicación? Porque la atención es Cristo. Versículo 43. Al día siguiente, entonces, Jesús decide ir a Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Ahora observemos cómo se han desarrollado estas cosas. En los versículos anteriores, Juan el Bautista hace rodar esa pelota diciendo, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y sus discípulos siguen a Jesús. Pero aquí en el versículo 43, Jesús simplemente le dice a Felipe, sígueme. Jesús ahora está tomando la iniciativa. Y más adelante le diría a sus discípulos, mira, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 16, les diría, el mismo evangelio. No cometamos el error de pensar que no tenemos que elegir a Jesús. Lo que Jesús está diciendo es, cuando me elijas, cuando realmente vienes a mí y me recibes como tu cordero, como el pan, como el agua, como tu pastor, entonces sabrás que yo te elegí primero. Juan 6:44 nos dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae hacia mí. Así que cuando tú creíste que tenías el anhelo por venir a Jesús, cuando tú tomaste la iniciativa buscando a Jesús, en realidad Jesús ya te estaba atrayendo antes a ti. El Padre estaba poniendo ese deseo y esa necesidad en ti. Entonces no solamente Jesús nos muestra esa autoridad, en el versículo 45, el 48 también nos va a mostrar su condición divina, del versículo 45 al 48. Felipe encuentra a Natanael. Entonces ya Jesús ha llamado a Felipe, le dice, sígueme.
Felipe reconoce obviamente a Jesús también como el Mesías. Ahora que a lo mejor voy a tomarme unos segundos rápido, aunque no lo tengo aquí escrito, no era el plan, para darte a entender por qué era tan, a mí siempre me llamó la atención, por qué fue tan sencillo de que Jesús llamó a varios de los discípulos y dijo, sígueme. Y dice que ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. Bueno, hay que entender un poquito el contexto. Ahí, en ese entonces, en los tiempos bíblicos, el top, el Lady Gaga, el Michael Jackson o el, no sé, el Joe Biden, o la figura más alta en estos momentos que atraía la atención, eran los judíos y los fariseos. Porque para llegar a ese puesto habían pasado todo un proceso, y era un proceso único. Es decir, tú comienzas a ir a la escuela de los 5 a los 10 años. Ellos tenían que aprender una porción, los primeros libros del Antiguo Testamento. De entre esta clase, el que era el maestro, escogía a uno. Ahora, ya recordemos que esa posición de ellos, de fariseo, de judío, por eso nos dice la Biblia que ellos tenían los primeros lugares y los mejores lugares. Ellos vivían en casas donde tenían, o sea, piscina y todo, tenían plata. Te estoy hablando que eran el top, para darte a entender el contexto. Y de ese maestro que se presaba aquí a una clase donde tú esperabas, bueno, mis hijos, el que no estaba en esa clase, los niños se dedicaban a la labor del padre. Las mujeres, por supuesto, no tenían voz y solo se dedicaban a servir, ¿verdad? En los asuntos del hogar. Pero esos hijos, cualquier padre esperaba que estuviera ahí en esa clase. Pero de entre esa clase, aquellos jóvenes que realmente tenían la capacidad para retener y tenían la astucia y la sabiduría, ese conocimiento de esos primeros libros, el maestro decía, tú, sígueme. Que sabía el niño que iba a hacer, que tomaría el paso de ese maestro, porque ellos tomaban a uno como discípulo. Entonces, de los 10 a los 15 tenían que memorizar ahora todo el Antiguo Testamento. ¿Qué memoria? A nosotros nos cuesta memorizar un versículo. Ellos tenían que memorizar todo el Antiguo Testamento, y entonces del mejor de entre la clase, de los que habían escogido este maestro, le decía, tú, sigue. Sabía que entonces seguirían el siguiente proceso. Ahora, de los 16 en adelante hasta los 30, iba a ser preparado para ser ese maestro. Él iba a aprender lo que el maestro le enseñaba. Pero la diferencia entre ese alumno y un discípulo es que este estudiante iba a aprender la esencia de David, si yo fuera el maestro aquí. No solamente te iba a enseñar el conocimiento que acabo de adquirir, sino te estoy enseñando mi carácter, mi manera de tomar decisiones, la manera en cómo creo que debes de conducirte. ¿Me explico? La esencia de David iba a ser transmitida en esos que escogí. Por eso, los discípulos... Ahora, ¿qué pasó con todos aquellos que no escogió? Se dedicaban a la labor del padre. Por eso sabemos que por tradición entre los judíos, los hijos toman la labor. Si eras aquellos que vendían joyas, pues se dedicaban al comercio. Eras carpintero, Jesús siguió la labor del padre, porque no eran lo mejor de lo mejor. Solo lo mejor de lo mejor siguió al maestro. Entonces todos los demás, ¡pum!, a la labor de los padres, a seguir lo que el padre hacía. Así que estos hombres, el pescador, Mateo, que era un cobrador de impuestos, Felipe, viene Jesús y le dice, sígueme. Y dice que dejaron todo. ¿Por qué? Porque un hombre te está dando la oportunidad a tomar y aprenderlo. Como no, si ellos no estaban siguiendo un maestro, significaba que no eran lo mejor de lo mejor, que en un momento fueron rechazados. Ahora alguien te está dando la oportunidad a tener esa posición. Puedes hacer lo que el maestro. Y por eso recuerdan ustedes cuando Pedro está en la barca y está en la tormenta y ven que es un fantasma Jesús. ¿Y qué es lo primero que Pedro dice? Señor, si eres tú, haz que vaya yo a ti. Lo que quiere decir es, si tú eres el maestro, si tú eres Jesús, yo voy a hacer lo que mi maestro hace. Así que después de este paréntesis que les acabo de decir, Felipe acaba de decir, Jesús, sígueme, deja todo,
sabe que es el maestro. Todavía no entiende que es el Mesías a lo mejor, que es Dios mismo hablándole. Pero sí le acaba de decir. Entonces va con Natanael y le dice, hemos encontrado, versículo 45 en adelante, hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la ley y en los profetas, a Jesús de Nazaret. Sí, aquí estaba entre nosotros, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Sí, ese que era carpintero. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? A lo que Felipe le dice, ven y mira las mismas palabras que Jesús le dijo antes a Felipe en el versículo 39. Así que cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, dice, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿cómo me conoces? A lo que Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Bum! Un golpe a su intelecto, a sus pensamientos, un golpe a sus emociones, porque Natanael estaba ahí solo, debajo de la higuera. ¿Y con quién creen que estaba hablando? Con Dios. Lo que le está diciendo, yo estaba ahí contigo, yo soy Dios. Ahora no lo sé, pero Jesús sí sabía dos cosas acerca de Natanael. Primero, al decirle, tú eres un hombre sin engaño, sabía una verdad sobre su interior. Y lo segundo que le dice es, mientras estabas fuera de mi vista te vi. Estabas debajo de una higuera cuando Felipe te encontró y ahí estaba yo. Esa era otra verdad que por supuesto Natanael se asombra. Y le dice en el versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ahora es una maravilla para nosotros que Jesús como Hijo de Dios conozca nuestra condición por dentro y por fuera. ¿No lo es? ¿No es maravilloso? ¿No te habías puesto a pensar que es maravilloso que Jesús conozca nuestro interior? Si estás solo o sola y te metes en problemas y nadie sabe lo que te pasa, Jesús lo sabe. Nunca estarás en una situación en la que estés pasando en tu vida que Jesús no lo sepa. Y si crees que te ama y que es más fuerte que cualquier fuerza en el mundo, incluso que todos los terroristas del mundo combinados, el hecho de que Él conozca tus circunstancias es una bendición. Eso debe de darte seguridad y afirmarte en tu fe, de tenerte seguro. Es una gracia para ti, un regalo para ti. Y Natanael descubrió eso cuando Jesús le dice en el versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pues no le estaba dando una declaración inesperada sin que tuviera conexión con el contexto, al contrario, más bien le estaba diciendo, he aquí hay alguien que dice las cosas como son. Lo que ves es lo que hay. Él no tiene dos caras. Parece ser que no le gusta Nazaret. Y eso parece ser que no es bueno porque pues él cree que no podría venir el Mesías de ahí. Cuando le dice esa declaración, por eso Natanael se sorprende, porque Jesús no estaba ahí. Jesús no estaba ahí cuando Natanael le dijo a Felipe, ¿puede salir algo bueno? ¿Cómo sabía Jesús eso? Si no es Dios. Jesús se lo confirmaría a todos al dar esta tremenda declaración. De aquí en adelante verán el cielo abierto. ¿Te sorprendiste porque te dije estas palabras? Le dice a Natanael. Ahora vas a ver cosas más grandes que estas. De aquí en adelante el cielo será o estará abierto. ¿Eso qué significa? Si el cielo ahora estará abierto, ¿qué significa que el cielo como estaba antes? Cerrado. Ahora tenemos la bendición
de poder entrar con libertad al cielo. Antes no teníamos esa libertad. Así ya terminamos. Jesús confirmó que era la meta del ministerio de Juan el Bautista. Lo confirma cuando aparece. Jesús mostró ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesús mostró ser el dador de la vida espiritual. Jesús demostró ser el Mesías, el que nos conoce por dentro y por fuera. Algunos cristianos de hoy son como José de Arimatea o como Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes ellos dos? José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo de los judíos. Él rogó a Pilato que le permitieran llevar el cuerpo de Jesús. Léele al final del Evangelio. Él pidió, cuando ya es enterrado, pidió que pudiera llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Nicodemo es el que antes una noche vino a Jesús de noche y pues reconoció que Jesús era el Mesías, pero también nunca lo declaró, fue de la secreta. Nicodemo al final, cuando Jesús muere, también él dice que trae un compuestos de mirra y de aloes, 100 libras, o sea, era bastante para perfumar el cuerpo de Jesús. Allí nos hace mención, después de eso, solo esos dos escenarios, esas dos oportunidades en las que aparecen estos, lo que nos hace ver es que sí habían creído, pero fueron de la secreta, nunca dieron testimonio de Jesús. Y algunos cristianos el día de hoy son así, por temor, por vergüenza, no sé, por la circunstancia que tengas, porque creas que no eres capaz de hablar de Jesús, que no tienes la sabiduría, el conocimiento, cualquier excusa, pero no das testimonio de Jesús. Mira, el cristianismo, por eso comencé hablando de esto, el cristianismo llegó hasta nosotros por el testimonio de otros, ya sea por internet, ya sea por un profesor, ya sea por tu mamá, pero alguien te mostró a Jesús. Si tú no muestras a Jesús, ese otro que no conoce a Jesús podrá morir sin esperanza viva que tú tienes ahora. Una iglesia que no da testimonio o se va a detener, va a truncar, va a tener problemas o en el peor de los casos va a morir. La iglesia, es decir, tú como la iglesia, tu función es dar testimonio. Estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús y Juan el Bautista, a pesar de sus circunstancias que tenía de opresión, que lo llevaron a la muerte, que le cortaron la cabeza, sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de Jesús. Juan el Evangelista fue encerrado en una isla, sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de Jesús. Felipe, su primer reacción fue ir corriendo. Andrés, su primera reacción fue ir corriendo por su hermano, a quien amaba, y dice, porque lo amo, tiene que conocer a quien acabo de encontrar. Pero si tú en ti no has creado ninguna reacción, el hecho que tengas un encuentro con Jesús, tendrás que comenzar por evaluar si realmente has tenido un encuentro personal con Dios. Tendrás que evaluarte y pensar si realmente le conoces. Tendrás que evaluarte y pensar si realmente amas a quien te ha dado la vida, una nueva vida. El pasaje que vimos, que hemos visto en este capítulo 1, nos muestra algunos modelos de evangelismo. Y nos muestra algunos modelos porque no hay un modelo único de presentar el evangelio. Dios puede llamarte a ti a formar un modelo diferente, si es necesario, de evangelismo. ¿Me explico? Capaz si necesitas
hacer algunas danzas por ahí para que alguien se acerque. Capaz si necesitas dar lentes por allí para que alguien conozca del Señor. Nos muestra unos modelos porque no hay un modelo único, porque tú tienes la capacidad, sea cual sea tu contexto, de hablar de Jesús. Lo que sí es que Dios nos llama a todos, sin excepción alguna, a hablar del Señor Jesús. Siempre entonces hemos sabido que la proclamación del Evangelio ha tenido un costo, y conforme pasen los años tendrá un costo mayor. Y nos dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos va a ser hiper, ultra, macro difícil dar testimonio de Cristo. Pero si no comienzas hoy, si tienes temor en esos tiempos futuros, no sabrás y otras personas no conocerán de esa joya que acabas tú de conocer, o de la joya que tienes. Mi oración por ustedes es que hablen con denuedo, que pasen tiempo en la palabra de Dios, porque mientras más tengas relación con Jesús, más vas a reflejar de Él, mayor seguridad tendrás. Sabrás quién es Jesús en tu vida, te dará mayor estabilidad. Crecerás y serás maduro en tu fe. Eso hará una onda alrededor de tu vida. Serás más bendecido en tu relación con tu pareja, tu esposo, esposa, con tus hijos, o como hijos tendrás una mejor relación con tus padres. Serás más afirmado en sabiduría, en el conocimiento en la escuela. Te ayudará a quitarte todos esos complejos. A lo mejor todo esto que estoy diciendo estoy hablando de mí, porque es lo que sucedió en mi vida. Pero tendrá un impacto y querrás hablarle a la persona que tengas a tu alrededor de Jesús, porque es lo que estás mamando, es lo que estás tomando, es lo que estás recibiendo, y será lo que tendrás para ofrecer. Así que si no estás reflejando eso, es porque no estás pasando tiempo con Jesús. Pongámonos de pie. Padre, muchísimas gracias por estos testimonios de Juan el Bautista, Andrés, Juan, Felipe. Gracias por animarnos y mostrarnos que tú eras el Hijo de Dios. Gracias por venir a nuestras vidas y transformarnos. Gracias por ofrecernos la vida eterna, por mostrarnos el camino, por enseñarnos un nuevo estilo de vida, por enseñarnos en el contexto en el que estamos viviendo en el mundo, un mundo caído, sin esperanza, lleno de violencia, donde se grita terror, maldad, donde se grita desesperanza, depresión, donde se grita más la economía, el materialismo, donde se busca negar a Dios. Gracias por habernos rescatado de esto, pero no podemos, ni deberíamos de querer callarnos de quien nos ha rescatado. Te ruego por esta iglesia, por esta tu iglesia, Señor, que les des de nuevo, que les des valor en su fe, que les lleves a esa relación estrecha contigo, para que hablen y muestren de quién es el que vive en ellos, que Jesús es Dios y está vivo y trae esperanza al mundo, Señor. Permítenos ser una iglesia que da testimonio, ser ese faro en esta colonia y más allá en Ixtapaluca y en todo México y hasta donde vayamos. Permítenos ser la sal, el condimento que trae vida en un mundo caído, Señor. Permítenos ser quienes demuestran esperanza, quienes muestran gozo, porque tenemos al Hijo de Dios en nosotros. Por ello ruego por una bendición espiritual, por cada uno de los que están aquí, Señor. Te ruego porque crezca su fe en ti. Te ruego porque cada uno de los que están aquí te conozcan personalmente y crezcan en su relación contigo. Que te disfruten, que fue el propósito tuyo, que te conocieran y te disfrutaran,
que disfrutaran pasar tiempo contigo, que gocen, Señor, su relación. Llévanos a este punto como iglesia y permítenos ser de bendición para todo el que venga y el que hablemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias.